gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 11. Lo que vamos a hacer es darle continuidad al tema de la semana pasada, que tiene como título Viviendo en el gozo del Señor. Esta es la segunda parte. Recordará que Jesucristo estaba reunido con sus discípulos en el aposento alto, se estaba despidiendo de ellos, les estaba dando las últimas palabras e indicaciones. Estaba pronto a ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Y les dice en Juan 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. ¿Me acompaña? Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque formidables y maravillosas son tus obras, porque has manifestado tu sabiduría a través de nuestro Señor Jesucristo, y esta sabiduría ha llegado a nosotros, a nuestro corazón, para que podamos gozarnos de tu obra, de todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. El día de hoy te pedimos que tú, por tu Espíritu Santo, nos enseñes a vivir en gozo todo el tiempo. Un gozo que emana de tu presencia, que emana de esa comunión y relación que establecemos contigo. Un gozo que va más allá de todo entendimiento, de toda fuerza humana. Un gozo que nos permite vivir en el reino de los cielos en plenitud, establecer buenas relaciones personales. Un gozo que nos lleva a vivir en fortaleza y en victoria. Gracias te damos, porque esta es la semilla que tú estarás sembrando a lo largo de esta enseñanza en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando leemos este pasaje de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está diciendo, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. Me queda claro que tenemos a un Señor que se regocija, un Dios gozoso, alegre, feliz, pleno, con vida. Y esa vida y ese gozo desea manifestarlo y plasmarlo en nuestro corazón. Dice el libro de Sofonías en el capítulo 3, versículo 17. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Puede imaginarse esta escena? Dios está en medio de su pueblo y poderosamente, en cada aspecto de nuestra vida, a cada momento su poder se manifiesta. Él nos salvará. ¿Ha recibido el regalo de la salvación? Y dice aquí que se gozará sobre nosotros con alegría por el bien que nos está haciendo. Callará de amor, se regocijará sobre nosotros con cánticos. Imagina al Señor cantando alabanzas, danzando. ¡Uy, cómo me regocijo con mis hijos, con mis amados! Los amo tanto, soy tan feliz con ellos. Porque es lo que está describiendo este pasaje. ¿Usted se regocija con el Señor? Porque Él sí lo hace con nosotros. La palabra de Dios afirma que en Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Dios lo llena todo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies. En Él vivimos y en Él nos movemos. Y el Dios poderoso de toda la creación se goza con nosotros, se regocija con nosotros, derrama su amor hacia nosotros y busca a través de ese amor hacernos bien cada día, cada día. No hay cosa que regocije más el corazón de Dios que bendecir a sus hijos, que bendecir a sus hijos. Otra revelación de Dios, de su carácter, Jeremías 32, 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón
y de toda mi alma. Dios se regocija, ¿de qué forma? Haciéndonos bien. ¿Ha recibido los beneficios de Dios? ¿Ha recibido su amor, su paz, su gozo? E inclusive, si fuéramos hijos que nos portamos mal, pues lo que va a hacer es corregirnos, como ese padre que ama a su hijo y le corrige. Y sabe, después de la corrección y aún en la corrección, su gozo, su alegría y su amor hacia nosotros no cambia. Él nos sigue amando. Él no permanece enojado con nosotros. Él en todo momento desea tener un regocijo con sus amados. De tal forma que si esa es su naturaleza, Él es experto en convertir la tristeza en gozo. ¿Y por qué lo hace? Porque no quiere vernos tristes. Mire, voltee a ver el rostro de su hermano y dígale: Dios no quiere verte triste. Y por eso Jesús comentó en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Como diciendo, ¿sabes? Yo sé que en el mundo vas a tener aflicción. Yo sé que en el mundo tú vas a pasar por pruebas, que va a haber momentos en que van a poner a prueba tu fe, que muchas veces vas a dudar si realmente me amas o no, que tal vez vas a estar a punto de tirar la toalla, porque yo hice el día del bien y el día de la adversidad. Eso dice Eclesiastés 7, versículo 14. Pero si tú sabes que yo hice el día del bien y el día de la adversidad, sabes cómo funciona la vida, sabes que vas a tener pruebas, pero aún en medio de esas pruebas, aún cuando estés llorando y lamentándote, yo voy a estar ahí y te voy a ayudar a convertir esa tristeza en gozo, porque yo te quiero ver contento a pesar de cualquier situación. Yo quiero que tú tengas gozo. Y dice aquí, tal vez el mundo se alegre, tal vez el mundo no entienda el gozo que hay en ti. El mundo pareciera que en ocasiones también compite con Dios y quisiera proveernos de una alegría y de un gozo. Mucha gente confunde lo que el mundo ofrece con el gozo del Señor. Vámonos a una fiesta, vamos a tomar. El mundo ofrece muchas cosas que trata de producir una alegría momentánea, pero es una alegría temporal y efímera. No es el gozo del Señor. El gozo del Señor no es algo temporal, no es nada más una expresión de alabanza. La semana pasada hablamos de que hay que expresarle a Dios nuestra alegría por la salvación que nos ha dado. Pero el gozo del Señor va más allá de una simple expresión. Es algo que surge en el corazón, es algo que surge en nuestro espíritu, es algo que depende de la presencia de Dios en nosotros. Y de esa forma es que Él puede cambiar la tristeza por alegría. El Señor promete que aun cuando parezca que todo va mal, Él va a estar manifestándose, produciendo gozo en nuestro corazón. Y si seguimos leyendo ahí en el Evangelio de Juan 16, en el versículo 21, vemos que el Señor da una analogía de lo que estamos explicando. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Qué tiene? Dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia. ¿En qué vivía? En angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, lea conmigo, nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo a través de esta analogía? Se dice que los dolores de parto son de los más fuertes.
Eso me dice que son de los más fuertes, que casi el dolor de riñón, si alguien ha tenido dolor de riñón, se compara en dolor a un dolor de parto. Y está describiendo, a lo mejor ustedes están viviendo en dolor, a lo mejor están viviendo en angustia, a lo mejor hay preocupaciones, están viviendo con tensiones, hay cosas alrededor de su vida que quisiera ponerles tristes, cabizbajos, desanimados, que ustedes no tengan fuerzas, que ustedes no tengan energías para seguir adelante. Como la mujer que está en parto, que no se puede mover. ¡Ay! ¡Ay! Yo me acuerdo de mi esposa. Hacía una pancita así bien bonita, pero cuando venía el dolor y la contracción, que ya estaba a punto de dar a luz, pues no se podía ni mover. A veces el dolor te incapacita, te inmoviliza, la angustia no te permite manifestarte, disfrutar la vida. Dios no quiere que nosotros estemos en esa condición. Pero ¿qué pasa cuando la mujer da a luz? En ese momento se olvida del dolor, se olvida de la angustia, porque ha nacido el niño. ¿Cuántos han nacido espiritualmente? En ese momento, en el momento en que usted y yo nacimos espiritualmente, Dios nos da la capacidad de poder olvidar la vida de tristeza, la vida de dolor, la vida de angustia, porque hemos nacido espiritualmente. En ese momento hay la posibilidad de que usted y yo vivamos en un gozo continuo, en el gozo del Señor. Y aquí dice, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. No hay nada que pueda quitarte el gozo que yo te estoy dando. No hay ningún problema, ninguna situación, ninguna aflicción, ninguna enfermedad, ningún problema conyugal, ningún problema con los hijos, ningún problema en tu trabajo, ningún problema en la vida, ningún problema con el más allá. No hay nada que te pueda quitar el gozo que yo ya he ganado por ti y para ti. En el momento en que tú recibiste a Jesucristo. Una vida sin Cristo, pues es una vida de dolor. Pero cuando nosotros nacemos espiritualmente, cuando Dios habita en nuestro corazón, tenemos la capacidad de olvidarnos de la angustia y del dolor. Ay, a ver, hermano, explíqueme eso. Porque a mí todavía me sigue preocupando las cosas. Es más, hoy en la mañana vine con miedo, con preocupaciones. Mire cómo estoy. Posiblemente porque no hemos aprendido a vivir en el gozo del Señor. Vivir en el gozo del Señor, ¿qué significa? Es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio. Dios está esperando que usted y yo aprendamos esta verdad. Que podamos vivir como dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde hay plenitud de gozo? En la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. Yo me imagino al profeta Elías cuando decía, vive el Señor, en cuya presencia estoy. Y no me imagino a un Elías así todo gestudo. Él vivía en la presencia del Señor. ¿Y qué hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo. Una persona que vive en la presencia de Dios continuamente, que disfruta la presencia de Dios, que tiene conciencia de la presencia de Dios, lo único que puede experimentar es gozo. Gozo. Y no estoy hablando nada más de una sonrisa tipo Colgate. No, estamos hablando de algo que viene de la presencia de Dios. Y aquí dice, y delicias a tu diestra para siempre. Significa que es un gozo continuo, es algo que no se acaba, es algo que está ahí presente como una fuente continua a la cual podemos ir para que usted y yo podamos vivir en el gozo del Señor. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo Salmo 16:11 dice,
Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Una vida en Cristo es una vida que trae gozo, alegría y placer. No es una carga. El ser cristiano no es una carga, hermano, es una gran bendición. Cuando entendemos lo que significa vivir en el gozo del Señor. Recordemos que cuando Jesucristo dijo las palabras que leímos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y 16, Él estaba celebrando con sus discípulos la última Pascua. Él se estaba despidiendo de ellos, les estaba testificando que era necesario que fuera al Padre. Usted ha leído la Escritura, sabe que era importante que Jesús partiera con el Padre para que viniera ¿quién? El otro Consolador, el Espíritu Santo. Y en esa plática Jesucristo mencionó varias cosas que a mí me gustaría que pudiéramos leerlas. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a leer versículo 2 y 3. Evangelio de Juan 14 del 2 al 3. Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les estaba declarando lo que iba a acontecer en unos momentos. Muchachos, ahorita estoy con ustedes, me regocijo con ustedes. No hay mayor gozo que estar con ustedes. Jesucristo anhelaba celebrar esa cena con sus discípulos, pero les estaba diciendo: me tengo que ir. En Juan 14, del 18 al 19, sigue afirmando: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En Juan 16, 16 les vuelve a decir: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Yo quisiera imaginarme a los discípulos escuchando estas palabras. Era la última Pascua que él celebraba con sus discípulos. Los discípulos no tenían todavía una clara noción de que era la última Pascua. Para ellos, el estar sentados a la mesa, partiendo el pan, era un tiempo de comunión, un tiempo de regocijo. ¿Verdad que cuando comemos con nuestros amados nos gozamos? Unas enchiladas verdes y estamos bien contentos. Cuando está servida la mesa no es un tiempo de tristeza. Y Jesucristo les estaba diciendo: ya me voy con el Padre. Y a lo mejor ellos no alcanzaban a entender muy bien, hasta que les habla claramente y les dice: es necesario que yo parta. Dice ahí en Juan 16, 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué nos enseña esto? Que el gozo en la vida de todo creyente o discípulo depende y está basado de la relación que tenga con su Dios. ¿Qué tipo de relación tiene usted con Dios? ¿Es una buena relación? ¿Tiene una relación estrecha y creciente? Porque en la medida en que usted tenga una comunión con Dios, será el gozo que pueda manifestar en la vida, ante cualquier situación. Nuestro gozo proviene de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios. Un discípulo, un creyente que deja de orar, que deja de tener comunión con el Padre, que deja de buscar las cosas de Dios, va a empezar a experimentar un decaimiento en su gozo. Ya no hay esa alegría
por congregarse, ya no hay esa alegría por estar buscando a Dios todas las mañanas o estar orando como Daniel 3 veces al día. Ya no hay esa alegría por querer servir. Uno lo deja de experimentar. Uno empieza a sentir como que se está secando, como que está perdiendo el primer amor. Inclusive, seguramente usted ha escuchado hablar a hermanos que tienen tiempo en Cristo que dicen: mira, ahorita tú tienes ese amor y esa pasión por el Señor, pero vas a ver que se va a ir apagando con el tiempo, porque se va a acabar tu primer amor. Y pareciera que uno empieza a perder el gozo del Señor, porque ya no hay esa alegría. Ya no respira uno la presencia de Dios, y eso que Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Acuérdese, el gozo en la vida del creyente va en relación directa de cómo está nuestra relación con Cristo. No depende del hermano, no depende del pastor, no depende de la iglesia, ni siquiera depende de las circunstancias de la vida. Mi gozo depende de mi relación con Dios, de mi relación con Dios. Por eso es que debemos de evaluar cómo está nuestra relación. Porque si verdaderamente usted quiere vivir en el gozo del Señor, es necesario que usted fortalezca su amor por Dios, su comunión con el Señor. Dios desea que usted y yo podamos vivir un gozo continuo, en una relación constante con el Señor. Dice la Escritura que cuando Jesucristo resucitó y volvió a presentarse delante de sus discípulos, su corazón de ellos volvió a gozarse nuevamente. Recuerde que cuando Jesucristo fue apresado, fue escarnecido y crucificado, fueron tiempos angustiosos para todos los discípulos. Pedro andaba por ahí lejos condenándose porque había negado al Señor. Todos los discípulos estaban escondidos, atemorizados de que los pudieran aprender también a ellos. Ellos en su cabeza decían: ¿qué pasó, Señor? Ya no estás con nosotros, te crucificaron en la cruz. Ellos todavía no alcanzaban a comprender lo que Cristo había hecho a favor de ellos. Había llanto, había tristeza, había dolor, había angustia, había preocupación. Pero esa tristeza iba a pasar, porque Jesucristo nuevamente se iba a hacer presente en sus vidas cuando Él resucitó con poder. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53. Dice la Escritura que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos por muchos días, con pruebas indubitables. Y después de haberle dado mandamiento a sus discípulos, después de haberles dado indicaciones, dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Qué volvió a su corazón? Gozo, gran gozo. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él vive y está aquí en medio de nosotros. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Empezaron a experimentar un gozo continuo por el templo y por las casas. A todo mundo le hablaban: Jesucristo ha resucitado. Estaban alegres. El gozo del Señor se estaba haciendo presente en sus vidas. Dice la Escritura que ese gozo iba a ser continuo, porque si la presencia de Dios es la que nos permite vivir en ese gozo, pues esa presencia estaba prometida que estaría con nosotros para siempre. Si vamos al pasaje paralelo de Mateo 28, vamos a leer Mateo 28
a partir del versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros, hermano? Jesús. ¿Cada cuándo? Todos los días, siempre, hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Su gozo puede ser una realidad en nosotros. Su presencia, de su presencia emana ese gozo. Tenemos un Dios gozoso que cuando nosotros nos relacionamos con Dios comparte de su gozo, de ese carácter, de esa naturaleza en nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando tenemos comunión con Él, cuando Él está presente en nuestra vida, es como usted y yo podemos vivir en ese gozo. La vida cristiana entonces podría ser un gozo continuo. El gozo depende de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es la relación que tenemos usted y yo con Dios? Si pudiéramos ahorita evaluar nuestra relación con Dios, ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Es una buena relación? ¿Es una relación constante? ¿O es una relación así, medio aguada? Donde a veces nos acercamos a Él y la mayor parte de las veces estamos lejos. Donde se nos olvida platicar con el Señor. Donde a lo mejor pues no nos interesa tanto obedecer su palabra. Estoy cumpliendo con venir, hago una religión, pero verdaderamente no hay una relación con Dios. La vida en Cristo se trata de una comunión, de un amor, de una relación, de estar cercanos, mi corazón cercano al corazón de Dios y su corazón cercano al mío. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? Jesucristo sabía qué tan importante es esto. Por eso en Juan 15, del 9 al 12, les dice, Juan 15, del 9 al 12, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanece en mi amor, mantente firme en mi amor, búscame con todo tu corazón, ámame. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Te estoy dando ejemplo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si usted se da cuenta, cuando leemos estos versículos, Jesucristo nos está hablando de la importancia de la relación que Él está esperando tener con nosotros. Una relación basada en el amor. No sé si usted nota, pero en el versículo 9 y 10 nos habla del amor del Padre, del amor de Jesús hacia nosotros. Y después, en el versículo 12, nos habla del amor que Dios está esperando que tengamos los unos a los otros, al prójimo. Y en medio del amor al Padre y en medio del amor al prójimo, se encuentra ahí el versículo 11 que habla del gozo del Señor. A veces me imagino como si fuera un sándwich, donde las tapas es el amor a Dios, el amor al prójimo, y al centro está el gozo del Señor, escondido ahí, profundo, en estas dos verdades de un amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando yo vivo en el amor del Padre, voy a estar en la capacidad de vivir en el gozo del Señor y establecer buenas relaciones con mi prójimo. Esta verdad nuestro Señor Jesucristo la confirmó cuando dijo en Marcos 12, del 29 al 31. Acompáñeme por favor, Marcos 12 del 29 al 31. Está hablando del gran mandamiento.
y le dijo a un intérprete de la ley: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La palabra amarás al Señor, la palabra amarás en griego es agapao, que significa amar mucho, un sentimiento de amar mucho. No solamente amar, sino amar mucho. Y viene de la raíz agap, que significa suspirar por alguien, estar enamorado de alguien. Jesucristo nos está diciendo: el primer mandamiento es que suspires por el Señor. A ver, suspire. Suspire por el Señor. Enamórate del Señor. Enamórate. Piensa en Él a cada instante. Respira al Señor. Gózate con su presencia. ¿Verdad que alguien enamorado se goza con la presencia del amado? Nada más sus pensamientos están dirigidos al amado o a la amada. ¿Ha visto a esos muchachos jóvenes que están enamorados? ¿Cómo se miran? Con ojos de borrego así a media asta. Y el joven busca ayudar y ser gentil con la muchacha, le abre la puerta del auto, casi la sube cargando, va caminando del lado de la acera, protegiéndola, la toma de la mano. Cuando pasan por una puerta le da prioridad, él pasa después. Es gentil. Si le invita a una torta, ella le da la primera mordida. ¿No? ¿Por qué? Porque está enamorado. ¿Qué tan enamorado está usted del Señor, hermano? ¿Qué tanto suspira usted por Él? En hebreo, esta misma palabra amarás es ahab, que significa tener afecto, estar enamorado o ser amigo. Si usted se da cuenta, nos está diciendo el Señor Jesús cuando da este primer mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Estarás enamorado de Él, suspirarás por Él, te relacionarás con Él, tendrás amistad con Él. Y a través de esa amistad podemos vivir en el gozo del Señor. Entre más nos acerquemos a Dios, más gozo del Señor se manifestará en nosotros. Pero si usted permite que las circunstancias de la vida le alejen de Dios, usted dejará de experimentar el gozo. ¿Cuántas veces ha escuchado de alguien que dice: es que ya no está en su primer amor, ya no suspira con tanta fuerza por el Señor? Con los años se pasa. Es como estar casados. Ya después de 25, mira, volteas a ver al esposo o la esposa y dices: bueno, pues ya ni modos. Así no es. Ese es un error. Yo creo que el amor debe de ir en aumento. Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es perfecto. Posiblemente tenemos un mal concepto de cómo debe de ser el amor, pero el amor debe de ir creciendo con el tiempo a través de esa relación. Y nuestro primer amor no debe de cesar. Y entonces podemos estar viviendo en un gozo constante. Cuando yo comprendo esto, voy a comprender entonces qué es vivir en el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, él sí comprendía muy bien este tema, y dice en Romanos 14, versículo 17, carta a los Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, ¿y qué dice? Y gozo en el Espíritu. ¿Qué está comentando? Nos está diciendo: yo no sé qué idea tengas tú acerca del reino de los cielos, cómo te lo imagines,
en qué consista, cómo crees que se debe de vivir en él. Pero sí te puedo decir algo, el reino de los cielos no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo, pues es comida y bebida. ¿Qué te pones contento momentáneamente? Ay. Pero es pasajero. El reino de los cielos es vivir en justicia, en gozo y paz por el Espíritu que Dios nos ha dado. Cuando dice justicia, se refiere a que hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero. ¿Y qué trae esa justificación? Gozo a nuestro corazón, lo explicamos la semana pasada. Trae gozo a nuestro corazón el saber que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos ha perdonado. Y si nos presentamos delante de Él, no son por nuestras acciones, sino porque Cristo nos ha comprado, nos ha ganado para el Señor. Por gracia somos salvos. Y yo lo creo. Y eso es vivir en el reino de los cielos. No dejar que nadie nos robe el gozo de la salvación o traiga condenación a nuestra vida. Y dice que también el reino de los cielos es paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sin importar las noticias, las circunstancias del país, sin importar nada de lo que esté sucediendo en este mundo, me va a impedir el que yo esté viviendo en paz. Una paz que procede de la presencia de Dios en uno, de lo que Él ya ha hecho por nosotros, de esa certeza de que Dios está con nosotros y que para Él nada hay imposible. Esa paz no la puede comprender el mundo. Y cuando yo vivo en esa justicia y en esa paz, estoy viviendo en el reino de los cielos. Pero también dice que el reino de los cielos es vivir en gozo. Un gozo que viene por la presencia de Dios en nosotros. ¿Quién ha recibido al Espíritu Santo? Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para que podamos nosotros, a través de esa presencia, de esa comunión, de esa relación, vivir en gozo. Si usted se da cuenta, el gozo entonces no depende de que le vaya bien en el trabajo. No depende de que se compre un coche nuevo. O no depende de que sus hijos le obedezcan o que le aumenten el sueldo. El gozo no depende de nada de este mundo. El gozo en el Señor depende de su presencia, de mi relación, de permanecer en amor todos los días de mi vida con Él. Y entonces puedo vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Empiezo a experimentar el reino de los cielos aquí. Dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, en otra versión, Romanos 14:17, ahí mismo. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. No se trata de eso el reino de Dios, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Como discípulos debemos de buscar crecer en nuestra relación de amistad y de amor con Dios, en nuestra dependencia. Dios ya hizo todo para que tengamos esa relación con Él y entonces poder vivir en el gozo del Señor. ¿Sabe que el gozo forma parte del fruto del Espíritu Santo? Ahí en Gálatas 5, del 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no va a haber nada que pueda afectarte. Y me llama la atención que dentro del fruto del Espíritu aparece en primer lugar el amor a Dios. Está hablando de mi relación con Dios. Y en segundo lugar, ¿qué aparece? Gozo. Cuando yo vivo en el amor de Dios, cuando permanezco en su amor, cuando busco a Dios con todo mi corazón, cada mañana, cuando busco llenarme de la palabra, en ese momento me estoy relacionando con Dios. Voy a empezar a experimentar el gozo. Y ese gozo va a abrir la puerta a la paz.
Y cuando esté viviendo en el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz, se va a empezar a manifestar en mi vida la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Hermano, que nadie le robe el gozo del Señor. A través del gozo tenemos la fortaleza para poder superar cualquier obstáculo en la vida. Por ejemplo, acompáñeme a Hechos 16 del 22 al 26. Se ha de acordar de cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en Filipos de Macedonia predicando la palabra de Dios y ahí fueron encarcelados. Y dice la Escritura que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, llorando al Señor, lamentándose por su sufrimiento y por todas las pruebas difíciles que estaban pasando, ¿no dice así su versión? ¿Verdad que no dice así? ¿Que nunca va a decir así? Dice, y a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Por qué cree que cantaban? Porque había gozo en su corazón. Había gozo en su corazón. Ellos estaban aprendiendo a vivir en el gozo del Señor. Y los presos los oían. Ese gozo que había en su corazón no solamente estaba fortaleciéndoles, animándoles, ayudándoles a mantenerse firme en el Señor, sino que se estaba permeando a los que estaban ahí cercanos. Estaban siendo bendición. Cuando una persona está gozosa, pues lo que va a transmitir es gozo a los que le rodean. Imagínese cuando el varón está de malas en casa, o cuando la mamá está de malas. ¿Cómo están todos? Están así como con los pelos de punta, ¿verdad? Esperando a ver qué va a suceder. Y empiezan los gritos, y empiezan los pleitos, los jaloneos. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá están gozosos? Muchachos, vamos a salir al parque. Les voy a disparar un helado a todos. ¡Yupi! ¿No? Pues todos se gozan. ¿Saben qué, muchachos? Si después de dispararles un helado los voy a llevar al cine. Ay, oye, mi papá y mi mamá están de buenas. Mira, hasta están tomados de la mano. La está abrazando mi papá. Ya la besó. Uy, se ve que están de buenas. Cuando uno vive en el gozo, los demás disfrutan esa bendición. ¿Y en qué manera se manifestó? Dice la Escritura en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es muy simbólico. ¿Qué pasa cuando una persona pasa por aflicción, por problemas? Es que no me alcanza el dinero, no me alcanza lo que gano. Mira, el refrigerador sufre de gastritis, está vacío. Pues la gente tiende a desanimarse, a ponerse triste. Y lo único que estamos haciendo es traer como que cadenas a nuestra vida. Hay gente que no puede salir de una tristeza, que lleva años triste. Eso es una cadena en su vida que no le permite vivir en plenitud. Pero Jesucristo es poderoso. Él es experto para cambiar la tristeza en gozo. Y dice la Escritura que cuando estos discípulos, en vez de estar tristes, de estar lamentando su situación, se pusieron a cantar alabanzas, en ese momento las cadenas de todos se soltaron. No solamente la de ellos, fueron libres, sino hicieron libres a todos los que estaban alrededor de ellos. Fíjese qué importante es vivir en el gozo del Señor. Nos da la fortaleza para seguir adelante sin importar lo que esté sucediendo. El carcelero, al ver esto, dice la Escritura que quiso suicidarse.
Eso hace la gente que no conoce al Señor, que no puede vivir en el gozo, prefieren quitarse la vida. Pero Pablo y Silas se lo impidieron. Y dice ahí en el versículo 32 de Hechos 16, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Y qué dice ahí? Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta el carcelero empezó a disfrutar del gozo del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando Dios viene a nuestra vida, somos llamados a vivir en gozo. Cuando estamos en una relación íntima con Él, cuando le buscamos todos los días tempranito, cuando leemos la palabra, cuando estamos escuchando predicaciones, cuando estamos cantando alabanzas, nos estamos llenando del gozo del Señor. Nos estamos llenando de su presencia. Y como tenemos un Dios gozoso, nos comparte de ese gozo. Otra historia, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue acusado de malhechor y después de haber sido llevado ante el concilio, ahí en Hechos 5, del 40 al 41, acompáñeme por favor. Dice la Escritura que los del concilio convinieron en azotarlos, en intimidarlos para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, versículo 41, salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando yo leo el libro de Hechos, cuando yo veo las cartas paulinas y todo lo que vivían los primeros discípulos, era una vida difícil, era una vida de aflicción, pero en medio de toda esa aflicción, la Escritura constantemente vuelve a decir que todos ellos estaban gozosos, gozosos. ¿Cuál debe de ser nuestra condición de ahora en adelante? Gozosos. Un gozo continuo, todo el tiempo. Y acuérdese, no me estoy refiriendo a la sonrisa colgate así. No, aquí, en el espíritu, adentro. Esa fe, esa certeza, esa llenura de Dios, esa paz, esa seguridad, esa fortaleza, el gozo del Señor. Estamos hablando de algo interno. La semana pasada hablábamos de una expresión externa, pero ahorita estamos hablando de lo interno, de lo que Dios desea depositar por su Espíritu en nosotros, para que se cumpla la palabra como el salmista la dijo en Salmos 28:7. Salmos 28:7, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Una consecuencia del gozo interno que Dios trae a nuestra vida, pues sí, es la alabanza. Y cuando le alabo al Señor, me lleno de gozo, me retroalimento. El mismo apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, sabía esto. Y por eso dijo en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ten sumo gozo. No hay nada que pueda arrebatarte lo que Dios ya te dio. Si Dios ya te dio de su gozo, vive en el gozo del Señor. Mire, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 5. Nuestro Señor Jesucristo les dijo estas palabras a sus discípulos. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lea conmigo, versículo 12. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando yo vivo en el gozo del Señor, puedo entender que no importa la situación que viva, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. En ese momento empiezo a tener contentamiento. En ese momento puedo decir como el apóstol Pablo decía ahí en la carta dirigida a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar con gozo, alegre, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Fíjese cómo y qué tan importante es vivir en el gozo de Dios. Y cuando vivo en el gozo, puedo vivir en el reino de los cielos. El reino de Dios se hace una realidad en mi vida y puedo contentarme cualquiera que sea mi situación. Y voy a aprender a vivir en el día del bien y en el día de la adversidad, porque Dios todo lo hizo y nada me va a arrebatar mi gozo. Nadie me va a arrebatar mi gozo. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy en nosotros, en nuestro corazón. Yo le voy a invitar a que cierre la escritura, por favor. Y le voy a pedir que se ponga de pie también. ¿Qué le parece si le decimos a Dios, si le pedimos al Señor que esta palabra que acaba de ser compartida sea una buena semilla en nosotros, que crezca? Decirle: Señor, enséñame a vivir en tu gozo continuamente. Enséñame a sacar de tu gozo fuerzas en donde pareciera que hay debilidad. Enséñame, oh Dios, enséñame. Levante sus manos al cielo. Padre, venimos delante de ti con el corazón en la mano a darte gracias por esta palabra. Anhelamos que el reino de los cielos sea una realidad en nuestra vida. Queremos vivir en el poder del reino de los cielos. Un reino de los cielos que no consiste en comida ni en bebida, en nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Comprendemos que nuestra felicidad no está en este mundo, no pertenece a este mundo y no depende de este mundo. Comprendemos que nuestra felicidad está escondida en ti, en tu amor, en esa relación íntima y personal contigo, en ese enamoramiento, en esa relación continua que establecemos hacia ti, Señor. Gracias porque nos has abierto un acceso libre al trono de tu gracia a través de la sangre del Cordero. Gracias, Padre, porque cuando estamos contigo hay plenitud de gozo en nuestra vida. Un gozo que el mundo no puede recibir, un gozo que el mundo no puede entender. Un gozo, Señor, que va más allá de nuestra fortaleza física, que no tiene que ver con nuestro entendimiento, sino que proviene de tu espíritu a nuestro espíritu, que se manifiesta a manera de fruto. Un gozo que produce vida, un gozo que produce ánimo, un gozo que produce firmeza, Señor, que podamos permanecer firmes en ti. Un gozo que va en aumento conforme nosotros, Señor, nos relacionamos contigo. Te amamos, Padre, te amamos y queremos vivir en tu gozo todos los días de nuestra vida, sin importar las circunstancias de este mundo, sin importar, Señor, lo que pueda suceder más adelante. Enséñanos a vivir en tu gozo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y enséñanos a alabarte, a bendecirte con libertad, a poder manifestar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, con cánticos, con alegría, con himnos. Gracias, Padre, por la libertad que tú traes, porque el día de hoy tú quitas el manto de tristeza y pones un manto de alegría. Refuerzas lo que hiciste la semana pasada en nuestro corazón. Recibe por parte del Espíritu Santo esta ministración, en el nombre del Señor.